Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este último domingo del mes número 11. Ya estamos finalizando este año 2024 para entrar en un 2025 a conquistar y avanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Bien. En esta mañana también quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal CMC Betel. Sé bienvenido y que esta palabra también sea de edificación para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les quiero invitar a abrir sus Biblias en Romanos capítulo número 8, versículos 29 y 30. Y lo voy a dejar abierto allí por un ratito porque vamos a leer unos versículos. Ok, vamos entonces a leer Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y hoy quiero compartirles un tema que lleva por título Predestinados para la victoria. Amén. Así lleva por título el mensaje de esta mañana. ¿Y qué es predestinar? Predestinar es definir el destino anticipadamente de alguna cosa que va a tener un fin determinado, ¿sí? Yo defino, digo, ¿qué va a ser el destino de una cosa con anterioridad? Y voy a poner un ejemplo muy hogareño. Yo vivo en una casa y la casa tiene, en su interior, tiene piso de granito. Pero el patio es cemento, pero adelante es cemento. Entonces, cuando yo voy a comprar un cepillo para barrer la casa, yo predestino para qué área de la casa va a ser usada. ¿Sí? Porque las que sabemos limpiar, en algún momento sabemos que el cepillo de cerdas suaves es para dentro de la casa, ¿sí? Y el cepillo de cerdas fuertes, duro, es para afuera. Entonces, cuando vamos al mercado, al supermercado, a los chinos, donde usted compra el cepillo, usted predestina, este cepillo es para limpiar el interior de la casa. ¿Sí me estoy explicando? No para limpiar afuera. ¿Qué pasa si uno agarra un cepillo de cerdas suaves para limpiar afuera de la casa? Puede ser que le sirva, pero lo daña, ¿sí o no? Entonces va a limpiar dentro de la casa y eso queda más sucio que limpio. Porque se le cambió el destino, porque se le cambió el uso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es predestinar? Definir el destino que va a tener una cosa antes, un propósito determinado, un propósito específico. Eso es predestinar. Y fíjense lo que dice aquí la palabra en el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿A qué Dios nos ha predestinado? Dios nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Repita conmigo. Yo he sido predestinado para ser como Jesús. Tú y yo, al ser llamados por Dios, ya Dios nos predestinó anticipada. O sea, ya Dios nos dio un destino de forma anticipada. ¿Para qué? Para que fuésemos como hijos, como fuésemos Jesús, como el Hijo de Dios. Entonces, predestinar, Dios nos dio un destino anticipadamente, nos llamó, nos perdonó, nos justificó a través de su sangre, ¿verdad? Y Él quiere que seamos como Jesús. La meta es alta, ¿sí? Pero hoy no les quiero hablar del carácter de Jesús como lo conocemos a través del fruto del Espíritu Santo, que sabemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todos esos 9 atributos reflejan el carácter de Jesús. Pero en esta mañana no te quiero hablar
del carácter de Jesús, sino de la cualidad de Jesús como vencedor. Y a eso nosotros hemos sido predestinados, para ser victoriosos y no derrotados. Gracias por ese amén, ¿verdad? Hemos sido predestinados para ser vencedores. Y vamos a seguir leyendo en ese mismo pasaje, en el versículo 35, ahí en Romanos 8, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Jesús venció en la cruz. Jesús fue exitoso en lo que vino a hacer en la tierra. Él fue exitoso porque Él nació, se despojó de ser igual a Dios, se despojó de toda su, de todo lo que Él tenía en el cielo, vino a la tierra a morir por nosotros, se hizo hombre, vivió en esta tierra y no le falló a Dios. Fue recto, santo y murió por nosotros. No, al final de su vida, en los tiempos más difíciles, antes de morir, Él no flaqueó, sino que Dios le fortaleció y murió. Cumplió su propósito. Él cumplió para lo que había venido. Él es un vencedor. Y porque Él venció, tú y yo estamos predestinados a ser más que vencedores. ¿Sobre qué? Sobre lo que dice el versículo 35. Sobre tribulación, sobre la angustia, sobre la persecución, sobre el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Sobre todas esas cosas, dijo Pablo, somos más que vencedores. Entonces podríamos decir, ¿qué causa tribulación? ¿Qué causa angustia? Los problemas, las adversidades, las enfermedades pueden causar dolor, tristeza, angustia, ¿sí? Eso puede causar un problema, una adversidad, una enfermedad. Hambre o desnudez podríamos resaltarlas como necesidad económica. Dice entonces aquí que también hemos vencido sobre esa circunstancia, sobre la necesidad. Peligro o espada significa enfrentamiento. Sobre cualquier enfrentamiento, tú estás predestinado, estás predestinada a ser victoriosa, a ser vencedor. Porque en esta tierra, ¿quién quiere vivir problemas? Nadie. ¿Quién quiere vivir adversidad, alguna enfermedad? Nadie. Pero sobre esas cosas, sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre el abandono, sobre la traición, sobre el reto, ¿sí? Porque no solamente son problemas, a veces tenemos retos que queremos alcanzar, conquistas que queremos lograr, y sobre eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y eso se recibe por revelación, ¿sí? Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso se recibe por revelación. Yo no estoy aquí para animarte como cuando uno anima a un, qué sé yo, a un deportista, a un atleta. Tú puedes, vamos y da. No, no. Yo estoy aquí para hablarles de la palabra que tengo revelada en mi corazón. Y la palabra revelada, que Dios me reveló lo que dice Pablo. Pablo estaba muy claro. Él estaba muy claro y él decía, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y más adelante, en segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículos 7 y 9, miren la declaración que hace un hombre con palabra revelada en su corazón. Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ese versículo 7, de segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
él está aquí y le pedí a Televisión allí que resaltara, él está aquí hablando lo que tiene en su corazón. Él tiene revelado que él fue predestinado para ser un vencedor, para ser un hombre victorioso, y no niega la realidad. Pablo, el apóstol Pablo, quien ha leído todas las cartas de Pablo, sabe todo lo que sufrió. Él sufrió persecución, sufrió cárcel, sufrió naufragio, azote. Pablo sufrió de todo, demasiadas cosas negativas, duras le pasaron por predicar el evangelio. Pero ¿qué dice allí? Que él no niega lo que está viviendo. Él dice, atribulado, sí, en tristeza, en sufrimiento, pero no angustiado, no angustiado. En dificultad, en apuros, en dificultad, pero no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No se sentía que él era un derrotado. Entonces, fíjense en las palabras allí que pedí que resaltara. No angustiado, no desesperado. Quien se angustia pierde la paz, y la paz te ayuda a tomar decisiones correctas. Entonces, en medio de la adversidad, en medio de las conquistas que estás logrando, es necesario mantener la paz. Entonces, no le podemos dar lugar a la angustia. No desesperado. Mira, el que se desespera también no se orienta bien en las acciones que tiene que tomar. Se desespera, actúa, tira flechas, hace esto, hace lo otro y no concreta, no puede llegar a conquistar la victoria por la desesperación. No desamparado. Mire qué tan importante es no sentirse desamparado. Porque el que se siente desamparado se siente, ay, solo. Ay, yo pobrecita, ay, pobrecito, nadie me ayuda. Yo aquí, el que se siente desamparado ha perdido la confianza en Dios, porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, quien se siente desamparado pierde la fe, pierde la confianza y así no puede conquistar la victoria. Y no destruido, el que se siente derrotado, no, mire, eso que va a levantar cabeza. El que se siente derrotado no puede accionar porque es un perdedor. Y nosotros no hemos sido llamados a ser perdedores, ni derrotados, ni destruidos, sino a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando tú tienes revelada esta verdad, cuando tú tienes revelada esta verdad en tu corazón, tú vas a caminar conforme a esa verdad. Podré no negar la realidad, así como el apóstol Pablo. Podré saber que tengo esto, que tengo lo otro, pero no soy derrotada, sino que tengo que ir a conquistar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Sea de cualquier adversidad, sea la conquista, sea lo que estés viviendo. No en vano, el apóstol Pablo, que es un ejemplo, él dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imagínense cómo él estaba tan seguro. Mire, él estaba tan seguro con esa verdad revelada en su corazón que era capaz de decir, sean imitadores de mí. Yo no me siento que soy un derrotado, no soy, yo estaré así, pero Dios está conmigo. Y cuando tú tienes esa revelación en tu corazón, vas a hablar diferente, vas a actuar diferente, puestos los ojos en Jesús, sabiendo que Él te dará la victoria, sabiendo que si Él está contigo, lo tienes todo. Si Él está con nosotros, lo tenemos todo. Amén. Predestinados para vivir en victoria. Ese es el título del mensaje. Y vemos hombres en la Biblia que nos dan ejemplos, que fueron desafiados, que vivieron adversidades y que Dios les otorgó la victoria. Y en esta mañana te quiero compartir dos desafíos, los llamé, de dos hombres diferentes. Y el primer desafío lo titulé Enfrentar a tres gigantes. Enfrentar a tres gigantes. Entonces, ¿cómo se llama el primer desafío? Enfrentar
a 3 gigantes. Y este fue un hombre llamado Josafat, rey de Judá. Y esa historia está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Quizás el capítulo 20 de este libro es el más famoso por este enfrentamiento de 3 gigantes. Y los pongo en contexto. El rey de Judá, Josafat, fue avisado de que venían contra él tres naciones diferentes, los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Venían contra él, venían a atacarlo. Y él lo primero que hizo al enterarse de esa mala noticia, al enterarse de eso que venía a acontecer y que venían a querer sacarlos de la tierra que Dios le había dado, a devastar la tierra, a robarle, a saquearlo, él lo primero que hizo fue que se humilló, que él buscó a Dios en oración. Y a veces quizás a una persona le toca enfrentar 3 gigantes, no quizás 3 naciones que vienen en contra de él o en contra de ella, pero sí 3 adversidades diferentes, como lo puede ser quizás una situación económica fuerte, al mismo tiempo una enfermedad de la persona o de un familiar muy cercano, y quizás su célula está infructuosa, no está fructífera. Y entonces ministerialmente se siente en adversidad, pero físicamente con enfermedad, pero económicamente también. Entonces la persona, digamos que tiene que enfrentar 3 cosas al mismo tiempo. Imaginémonos eso. Y así estaba Josafat, enfrentándose o tenía que enfrentarse a 3 gigantes que eran naciones mucho más poderosas o ejércitos mucho más poderosos que el de Judá. Y él entonces estaba allí, si dice la palabra que sintió temor, y fue a la oración. Y a la oración le sumó el ayuno y proclamó ayuno en toda Judá. Proclamó ayuno en todas las ciudades de Judá. Él mismo estaba ayunando, buscó a Dios, oró delante de toda la asamblea. Y voy a leerles solamente el versículo 10 al 12, un pedacito de la oración que hizo Josafat en medio de su búsqueda de Dios, porque entendía que en él no estaba la fuerza, que en él no estaba el poder. Y dice el versículo 10 de ese capítulo 20, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y ora al Señor y dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces en esta parte de su oración, en su oración hay adoración, en su adoración que le recuerda la palabra y está la petición. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar estas 3 adversidades al mismo tiempo. Él buscó a Dios, él se fue a encontrar con Dios. Y es que cuando nosotros tenemos alguna situación que enfrentar, algún desafío de gigantes, necesitamos ir a un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no es una oración rutinaria, ¿sí? Porque no todos los días oramos, porque todos los días le buscamos. No, es un encuentro, es querer algo más de Dios, querer y anhelar una intimidad más con el Señor. Él oró y lo acompañó de ayuno, y el ayuno es quebrantamiento. Nos quebrantamos con un propósito específico para clamarle a Dios que intervenga, que meta su mano en el asunto, porque solo no podemos. Entonces, ante el desafío, ante la crisis, lo primero que necesitamos es un encuentro con el Señor. Y no me estoy refiriendo a los encuentros que hacemos aquí en nuestra iglesia 3 veces al año. No. Me estoy refiriendo a esa búsqueda personal de Dios para poder fortalecerme espiritualmente y buscar su dirección. Amén. Entonces, eso fue lo primero que hizo Josafat.
Y luego, entonces, en medio de la asamblea, Dios toma a un profeta y le trae la palabra, la directriz. Y es que cuando buscamos a Dios de todo corazón, viene la estrategia. ¿La qué? La estrategia de Dios para nuestra vida. Esa estrategia son esos pasos a realizar específicos que nos consolidarán como victoriosos, que nos permitirán que lo que está escrito en la palabra se haga realidad en esta tierra. Es decir, la palabra dice que somos más que vencedores. Bueno, pero la palabra también dice que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, si nosotros buscamos en un encuentro a Dios, Él nos dará la estrategia. Amén. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, el profeta habló, le voy a leer 2 versículos, el 16 y el 17. Y dice así, ¿qué les dijo el profeta? Mira, no tengan temor, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Mire la estrategia de Dios. Les dio las coordenadas. ¿Dónde está el enemigo? El enemigo lo vas a encontrar allí, cerca del arroyo. Ve, no van a tener que pelear, solamente estad quietos. ¿Sí? La estrategia de Dios no necesariamente la podamos entender. Puede ser que vaya contra la lógica, contra nuestra manera de pensar, pero la estrategia de Dios no está para que la entendamos. La estrategia de Dios es para que la obedezcamos. Así es, de sencillo. La estrategia de Dios no necesitamos entenderla, necesitamos obedecerla. Entonces Dios le da esa estrategia y el encuentro, esa búsqueda en el Señor, esa búsqueda en oración, esa búsqueda en ayuno, te dará la respuesta, te dará a quien tienes que llamar, te dará las conexiones divinas, te dará la persona que te va a ayudar, Él te dará la solución, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Y cuando ponemos en práctica o llevamos a cabo la estrategia de Dios, viene la victoria. Viene la victoria y lo encontramos en los versículos 22 y 23. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, porque entonces el rey Josafat mandó a que los cantores fueran adelante antes de empezar a caminar. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y luego, entonces el 23 dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir. Primero los moabitas y los amonitas mataron a los del monte de Seir. Y luego que no había ninguno de los del monte de Seir, se mataron entre ellos. Cada uno mató a su compañero. Esa es la victoria. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Diga conmigo, encuentro, estrategia, victoria. Cuando nosotros tenemos la revelación de que hemos sido predestinados para vivir en victoria, que hemos sido predestinados para ser más que vencedores, no negamos la adversidad, no podemos negar la dificultad, aún las cosas que queremos conquistar, mas sin embargo, si nosotros buscamos de todo corazón a Dios en un encuentro con Él, en un encuentro donde nos podamos humillar de todo corazón, lo podamos buscar en ayuno, lo podemos buscar en una oración genuina, verdadera, una rendición a Él, y vamos a recibir la estrategia. Vamos a recibir la instrucción de parte de Dios. Y al poner en práctica esa estrategia, la victoria es segura. La victoria es segura. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él te ha dicho, tú eres más que vencedor. Yo lo creo. Y debemos caminar. No necesariamente las cosas van a ser fáciles,
pero en eso tenemos que caminar. Caminar en fe, caminar creyendo de que esa palabra es verdad y que podemos ver cosas alrededor que nos hablan y nos dicen lo contrario, pero si tú lo crees, Dios honrará tu fe. Si tú crees que eres más que vencedor, Dios honrará tu fe. Si tú crees que has sido predestinado, no para ser como el mundo, sino que estás predestinada para marcar la diferencia en tu familia, para marcar la diferencia en medio de tu comunidad, Dios honrará tu fe. Pero eso es de creer, esto es de creerle a Dios y a su palabra. Amén. Un segundo caso, un segundo desafío que encuentro en un hombre llamado Gedeón. El segundo desafío lo titulé creerle a Dios, ¿sí? Mucha gente cree en Dios, que cree que sí, Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero, pero creerle a Dios es diferente. Entonces, este segundo desafío lo llamé así, creerle a Dios. Y toda la historia bíblica es bastante larga. Está en 2 capítulos enteros de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Quién era? Bueno, vamos a describir cómo estaba viviendo Israel en ese entonces. Mira, Israel estaba viviendo bajo una opresión muy, muy fuerte. Usted lee los primeros versículos del capítulo 6 de Jueces y es sorprendente cómo el pueblo de Israel estaba viviendo. Uno lo lee y uno dice, ¿cómo hacían para vivir? Resulta que el pueblo de Israel había caído en idolatría, había caído en pecado. Y Dios había permitido que estuvieran bajo la opresión del pueblo de los madianitas durante 7 años. Y esta opresión era muy, muy fuerte. La opresión era que cuando entonces el pueblo de Israel sembraba y era el tiempo de cosechar, bueno, venían ellos y arrasaban con todo, con toda la cosecha. Y dice la palabra que se quedaban sin nada para comer. Y uno se pregunta, ¿y cómo vivía esta gente? Venían los amalecitas, arrasaban con todo, se llevaban ganado, se llevaban el trigo, se llevaban lo que habían cosechado, todo, dañaban, arrasaban, devastaban la tierra durante 7 años. 7 años de opresión. Y dice la palabra que el pueblo clamó a Dios y le pidieron que quitara esa opresión. Necesitaban volver a tener paz, volver a tener productividad, volver a tener estar bien. Y Dios, en su amor y en su misericordia, escuchó el clamor del pueblo de Israel y escogió a Gedeón. Escogió a Gedeón para que fuese el hombre, el líder que llevara la batuta para la liberación del pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón era un hombre agricultor. Él pertenecía a la tribu de Manasés, venía de una familia pobre y él era un hombre que era trabajador. Dice la palabra que cuando Dios lo encontró, él estaba trillando el trigo escondido en un lagar que era como un hueco, para que lo poquito que podía tener, apartarlo para él, para su familia. Entonces, él estaba allí escondido. Su fe le alcanzaba para esconderse y para proteger el poquito de comida que podía de los madianitas. Y Dios lo llama. Y vamos a leer versículos 14 y 16 de ese capítulo 6. Y dice el 14, y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí le está dando el llamado y le está diciendo, Gedeón, yo quiero que tú lo hagas, yo estaré contigo. Pero Gedeón no se sentía capaz. Decía, vengo de una familia pobre, soy el menor, soy el más chiquito, yo no soy nadie para liberar al pueblo, ¿sí?
En esos 7 años, yo quiero que usted se imagine 7 años de dolor, 7 años de sufrimiento, 7 años donde la idolatría reinaba en medio del pueblo de Israel. No había un hombre que hubiese tenido quizás, digamos, un espíritu de querer acercarse a Dios, de buscarlo en oración, de buscarlo en ayuno. Mire, este hombre estaba lleno de incredulidad. No, ¿cómo que yo no puedo, no se creía capaz. Y Dios le dio la palabra, ¿sí? Dios le dio a través la palabra a través de un ángel mensajero que le informó que el llamado. Y él dijo, bueno, mira, si esto es verdad, entonces espérame aquí, yo voy a buscar una ofrenda. Y fue, buscó un cabrito y bueno, trajo la carne, panes sin levaduras, caldo. Y entonces se la presentó al ángel. A ver si era verdad, haz algo, dame una señal. Y vino fuego y consumió la carne y consumió los panes. Y dice la palabra que él adoró. Que él levantó un altar a Dios porque dijo, Jehová me ha hablado, realmente es Dios, sí existe, no nos ha abandonado. Mire, 7 años que no sabía de Dios por ninguna parte, que no veía milagros, 7 años de dolor, 7 años de sufrimiento, pero sí existe Dios y adoró. Él no oró, él no ayunó, él adoró. Es que la adoración te lleva a encontrarte con Dios. Es que la adoración es una actitud interna del corazón donde tú manifiestas tu rendición a Dios. Tú le puedes dar palabras de homenaje, palabras de reconocimiento a Dios. La adoración nos lleva a conectarnos con Dios. Y no le estoy hablando que la adoración solamente es cantarle a Dios. Venimos a la iglesia y aquí alabamos y adoramos al Señor y es hermoso. Y es hermoso, pero la adoración es una actitud interna del corazón. Y la adoración no tiene lugar específico. No es que, bueno, aquí en la iglesia es que adoramos a Dios. No, o en las células es que adoramos a Dios. La adoración no tiene lugar, no tiene un lugar específico. La adoración es tu rendición al Señor. Es manifestar con tus palabras, manifestar con el sentimiento de tu corazón a quién le sirves. ¿A quién le sirve? ¿A quién le entregas tu corazón? ¿A quién obedeces? Eso es adoración. Y hemos sido llamados a adorar en espíritu y en verdad al Rey que vive para siempre. Gedeón quizás no sabía orar, quizás no sabía ni nunca habría ayunado, pero adoró. Y Dios nos dice allí en la adoración, allí en la intimidad, allí en la entrega, yo estoy contigo. Ahí podemos buscar al Señor en la entrega absoluta. La adoración es una forma hermosa de podernos acercar a Dios. Mire, yo he recibido tanta instrucción de Dios en la adoración. Mire, manejando, cantando, buscándole. Sí, también en oración, también en la casa, también aquí. Pero adora al Señor. A veces quizás alguien dice, no sé orar bien. Adora. Adora, que eso te acerca a Dios. Quizás no sé ayunar bien o estoy empezando a ayunar. Adora al Señor, adóralo de mañana, al mediodía, en la noche. Adora al que vive para siempre, adóralo. Y Gedeón hizo eso. Gedeón adoró, construyó un altar. Mire, y la adoración también involucra otras áreas de nuestra conducta diaria, ¿sí? También involucra la obediencia. Cuando tú vives en obediencia, adoras al que obedeces, adoras a Dios. Entonces, también vino Dios comenzando a hablar con Gedeón, instruyéndolo, preparándolo para lo que venía, que era la liberación de Israel de las manos de los madianitas. Le dice, mira, ve, le dice esa misma noche, y quita el altar de Baal y la imagen de Acera
como es quitar la idolatría de la casa de su padre. Y mire, él con miedo y todo, en la noche fue y quitó ese altar y quitó la imagen y luego construyó otro altar para Dios, otro altar y volvió a adorar. Mire cómo Gedeón fue un adorador. Quizás no vemos a un hombre haciendo una oración poderosa como el rey Josafat. No hizo un ayuno de 3 días, pero adoró con sus acciones, adoró en el altar, adoró a Dios que le hablaba y él le obedecía. Él era un adorador. Y entonces dice la palabra que luego de eso, él todavía no le creía, no estaba convencido. Él no estaba convencido de que él era el hombre, ¿sí? El hombre indicado. ¿Y qué hizo? Le pidió una señal a Dios con un vellón de lana y le dijo, bueno, coloco este vellón de lana aquí, si en la mañana amanece mojado el vellón y todo alrededor seco, entonces yo entenderé que sí, que soy yo el hombre que tú estás, que yo tengo que ir. Y con todo eso que así sucedió, después dijo, no, vamos a reconfirmar. Y la reconfirmación era, bueno, más difícil, que el vellón amaneciera seco y que toda la tierra alrededor estuviese mojada. Entonces, Dios le tuvo paciencia a Gedeón. ¿Por qué? Porque él originalmente era un hombre incrédulo, ¿sí? Él no creía. Pero esas señales que Dios le fue dando una tras otras, esas señales permitieron que en él creciera la fe. Él tenía fe suficiente para adorar, pero no tenía la fe suficiente para creer que él iba a hacer eso. Entonces, su adoración lo llevó a tener encuentros sucesivos con Dios, y los encuentros sucesivos con Dios dan la estrategia. ¿Dan qué? El encuentro con Dios o los encuentros con Dios nos llevan a recibir la estrategia de Dios para vencer, para conquistar, para avanzar, para que se cumpla esa palabra en nuestra vida de que somos más que vencedores. Y recibió la estrategia de parte del Señor, está en el capítulo 7, se las resumo en 3 cosas. 1, tenía un ejército muy grande y había que depurarlo. Lo depuró y dijo, miren, los que tengan miedo, que se vayan. Se fueron 22,000. Después dijo, esta es mucha gente todavía, vamos a llevarlos al río. Aquellos que tomen el agua con la mano, esos son. Se quedó con 300 hombres. Esa fue la depuración del ejército para ir a enfrentarse a los enemigos. Y luego le dice, repártelos en 3 escuadrones. Paso número 2, bueno, formar esos 3 escuadrones. Paso número 3, ¿cuáles van a ser las armas de guerra? Unos cuernos para tocar trompeta. Los cuernos los llamaban trompetas, los cuernos para tocar, ¿sí? Como trompetas. Y unas vasijas de barro. ¿Quién gana una guerra con trompetas y vasijas de barro? Y unas antorchas. Entonces le dio la instrucción, le dio la estrategia. Algo también fuera de la lógica, ¿sí? Fuera de la lógica. Pero la estrategia de Dios no está para entenderla, sino para obedecerla. Entonces él en esos encuentros con Dios, en esos encuentros de adoración con Dios, luego de esos encuentros sucesivos, él recibe la estrategia y ahora sí es el momento de ir y conquistar. Ahora es el momento de ir y avanzar. Ahora sí es el momento de ir a enfrentar a esos enemigos. Y él fue. ¿Y qué creen que pasó? Diga conmigo, victoria. Encuentro, estrategia, victoria. Y en el capítulo 7, en el versículo 22, dice la palabra de Dios así. Y los 300 tocaban las trompetas, ¿sí? Esos cuernos. Los 300 de Gedeón tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Algo muy parecido a lo que vivió Josafat
y el pueblo de Judá. Allí quienes se mataron unos contra otros y el pueblo no hizo nada. Pero en este caso, el pueblo el ejército de esos 300 de Gedeón sí hizo algo. Unos se mataron unos contra otros de los enemigos, porque ese campamento era enorme, enorme. Dice que en la primera instancia mataron 120,000 y unos salieron corriendo y buscaron y esos 300 persiguieron a los enemigos y mataron a 2 príncipes y después lo último hasta que Gedeón capturó a los 2 reyes más altos de Madián. Pero fue una batalla que hubo parte de milagro, ¿sí? Parte de milagro y hubo parte de cuerpo a cuerpo. El milagro fue cuando los enemigos se mataron unos a otros, pero también esos 300 guerrearon, esos 300 persiguieron, esos 300 accionaron y Dios le dio la victoria. Y Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque estamos llamados, predestinados a ser más que vencedores. Estamos predestinados a ser como Jesús. Y Jesús fue en su vida aquí, ¿verdad? Él venció. Él venció y como Jesús venció, tú y yo también. Pero necesitamos creer que podemos, creer que Dios está con nosotros. Y esas 2 historias que te hablé, vemos estudiando la palabra, Dios me llevaba a decir, mira, ante el desafío, ante la crisis, hay que ir a experimentar un encuentro con Dios. Ante la adversidad, ante la crisis, ante el desafío, un encuentro o encuentros sucesivos con Dios te darán la estrategia. Y cuando somos humildes de corazón y recibimos la estrategia de Dios para ponerla en práctica, vamos a ver la victoria. Amén. Y bueno, ya se termina el año, yo analizaba mi año 2024. Me tocó vivir, en estos 11 meses, para mí, desde mi punto de vista, 2 desafíos. Uno duro, uno triste, uno también un poquito difícil, pero más corto y con mayor satisfacción. Y les quiero compartir el primero que viví. Me llevó a aplicar esto, ¿sí? Aplicar ante el desafío, ante la adversidad, buscar encuentros con Dios. Y el encuentro te da la estrategia. Y la estrategia te llevará a la victoria. En abril, ya les he hablado antes, los que me han escuchado mis predicaciones saben que yo estuve por años estudiando un doctorado y en abril yo terminé y presenté mi tesis. Y mi acto de grado estaba pautado para agosto de este año 2024. Y ya dar fin a ese ciclo y listo, terminar eso. Resulta que pasados 2 meses, es que miren la cosa, 2 meses, me llaman de la Dirección de Investigación y Posgrado y me dicen, usted presentó la tesis fuera de tiempo, no se las vamos a quitar su presentación, o sea, su aprobación está hecha, no se va a devolver, pero como penalización usted va a estudiar 2 asignaturas más de doctorado. Y ya comenzó el trimestre, y el trimestre ya está rodando, las inclusiones terminan mañana. Si usted quiere comenzar, bueno, aquí está esta, y esta asignatura tiene que cursar. Ya no se gradúa, ya no entra en el acto del mes de agosto, en el acto de grado del mes de agosto. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo decía, yo me moví con las fechas y planifiqué toda mi presentación con la fecha que me dio la coordinadora del doctorado. Yo no revisé ni puse en duda que esa fecha era la correcta. Yo sencillamente la creí. Y él, no, ella se equivocó, ella le sacó mal la cuenta, estaba equivocada y por eso usted está penalizada. Yo le digo, pero yo no me equivoqué, o sea, yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Yo no corroboré con el reglamento lo que ella me dijo. Yo sencillamente lo creí y por eso presenté mi tesis en esa fecha.
Y entonces me dijeron, no, ella está equivocada. Y la universidad donde yo estudié el doctorado es la misma universidad donde yo trabajo. Mire, no se puede, yo no sé cómo describirles la cantidad de emociones encontradas que yo sentí. Yo sentí, esto es una injusticia, esto es injusto. Y uno como cristiano no quiere que le pasen cosas malas, ¿cierto? No, ¿quién va a querer que le pase cosas malas? ¿Quién quiere vivir la adversidad? ¿Quién quiere vivir una opresión? Nadie. Yo decía, yo no hice nada malo, yo solamente le creí a esta doctora que era la fecha correcta. Y ella pertenecía a la institución, o sea, como que se va a lavar las manos y la culpa, entonces todo me recae sobre mí. Y no, ella se fue del país, ella está por allá, creo que era en Portugal, y no, pues bueno, ella se equivocó y usted tiene que estudiar las 2 materias si es que quiere el título. Entonces yo salí de esa reunión, fue muy fea, salí llorando, lamentablemente no aguanté las lágrimas delante de la máxima autoridad del posgrado. Yo le dije, esto es injusto, yo lo tengo que pagar, yo me quería graduar en agosto, yo estudié mis asignaturas con unas condiciones personales completamente diferentes, no tengo el tiempo para estudiar. Yo tenía planes hechos en esos meses que iba a hacer. Mire, no he vivido una cosa tan fuerte como esa en los últimos años de mi vida. Y me fui, me monté en el carro, por supuesto lloré, y me fui a la casa. Valeria estaba en el colegio, estaba toda la casa sola. Y yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento traicionada, me siento que esto es una injusticia y traicionada porque es mi casa de estudios, ¿sí? Por ejemplo, si ellos hubiesen querido decir, María Gabriela pertenece al cuerpo de docentes de esta universidad, vamos a pasarlo eso así como por debajo de la mesa y ya. Pero ¿cómo me van a penalizar por una cosa que no fue mi error? No, pero eso fue su decisión. Y fue muy triste para mí, porque yo soñaba con ese acto de grado en agosto y terminar, y no sabía lo que me iba a enfrentar. Y llegué a la casa, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, en mi corazón lo único que me decía, hazlo, estudia. Yo decía, ¿por qué? Así como que pasa de mí esta copa, yo no quiero estudiar 2 asignaturas. Una la leí y me parecía que era fácil, pero la otra me daba temor, era de inteligencia artificial. Yo no sabía nada de inteligencia artificial, nada de modelos matemáticos para inteligencia artificial, nada, eso me daba terror. Y llamé a mi mamá, y mi mamá siendo mamá, eso es injusto, mira que vamos a buscar la asesoría jurídica de la universidad, siendo mamá, pero yo no sentía pelear. Yo le dije, mamá, o yo peleo o yo estudio, pero las 2 cosas no las puedo hacer. Si yo peleo, tengo que esperarme el veredicto, no me quiero graduar en el 2025. Yo voy a estudiar porque eso es lo que estoy sintiendo en mi corazón. Y aunque sea duro, es lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón, no puedo hacer otra cosa. Y mire que ese trimestre ya había empezado, me tuve que iniciar allí tardíamente, no fue nada fácil, porque yo tengo muchas responsabilidades y tuve que todos los planes que yo tenía posponerlos, cosas que ni siquiera he podido lograr por causa de ese trimestre que estuve. Yo sentía, esto es una opresión académica, porque yo sentía pasar, mire, las clases eran de 5 y 6 horas, pegada en una computadora, porque eran todas online. Cada tarea, cada evaluación, cada fin de semana tenía una evaluación, y cada evaluación era un encuentro con Dios. Yo, mire, esos días lloré como nunca en la computadora, lloraba y le decía, Señor, ayúdame, necesito tu estrategia, necesito que tú me des la respuesta. Mire, y me sentaba a hacer esas fulanas evaluaciones cada semana. Dejé de hacer muchas cosas que yo quería hacer. Yo renuncié a mi anhelo de graduarme en agosto.
Pero pasé cada semana esforzada, siendo valiente. Pero cada semana fue un encuentro con Dios. Cada semana vi cómo la mano de Dios me fortaleció, cómo la mano de Dios me guió y cómo pude hacer cada una de las tareas. Y hasta la materia de inteligencia artificial, que no entendía nada al principio, la logré conquistar para la honra y la gloria del Señor. No queremos pasar por adversidad. No queremos pasar por adversidad. Pero Dios está con nosotros, ¿sí? Lo más importante es que nosotros busquemos encontrarnos con Dios. Porque sé que en esos 3 meses que estuve estudiando esas 2 asignaturas, yo les puedo decir que las tareas eran muy difíciles, pero Dios me permitía hacerlas en el menor tiempo posible. Y tareas de buena o asignaciones, porque es que cada tarea suena fácil, pero cada asignación, cada evaluación era muy larga, y fueron horas. Pero cuando que es una opresión, algo que te mantiene haciendo algo que no quieres hacer, teniendo sueños, teniendo anhelos, queriendo hacer otras cosas, pero era como yo me sentía como castigada. Y al principio, las primeras semanas, les digo, era muy frustrante, o sea, tenía mucha frustración, pero yo permanecí buscando y encontrándome con Dios para que Él me diera la estrategia. Y Él te dará la estrategia. Yo no sé qué tienes que resolver tú. Yo no sé la adversidad que puedas estar pasando o el sueño que quieras conquistar. Porque también necesitamos conquistar y avanzar con sueños, no es solamente resolver cosas, ¿sí? Y cuando tenemos un sueño, tenemos un anhelo, también Dios nos da la estrategia. ¿Pero en dónde? En los encuentros con Él. En los encuentros con Él. Y yo te digo en esta mañana, es necesario buscarle de corazón, buscarle en la oración, buscarle con el ayuno, buscarle en adoración genuina y Él te dará la estrategia sobrenatural. Mire, yo vi lo sobrenatural de Dios, de poder hacer unas evaluaciones que eran largas, unas asignaciones largas, poderlas lograr cuando no tenía el conocimiento, cuando yo no tenía la experiencia previa. Y Dios lo permitió y Dios me permitió obtenerlo y terminar. No me pude graduar en agosto, pero me voy a graduar en diciembre. No me voy a graduar en el 2025. Usted me dirá, ay, pero eso no es una enfermedad. Ay, quizás no es una situación económica de no tener que comer. Mire, hay muchos tipos de opresión, hay muchos tipos de dificultad, pero en todas ellas somos más que vencedores. Y quiero finalizar con esta promesa que está escrita en su palabra, que entendiendo que somos predestinados para ser como Jesús, entendiendo que hemos sido predestinados para imitarlo a Él y que Él venció toda adversidad. Jesús venció el rechazo, Jesús venció la persecución, Jesús venció la burla, Jesús venció todo, la muerte. Y porque Él venció, tú y yo estamos llamados a vivir en victoria. Y esta palabra dice en Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios no niega que vamos a pasar por las aguas profundas.
Dios no niega que vamos a pasar por el fuego, pero Dios promete estar con nosotros. Pero Dios promete estar con nosotros. Él siempre está allí. La razón de nuestra victoria no es nuestra fuerza, no es nuestro conocimiento. La razón de nuestra victoria es Jesús. Es porque Él venció. Y tú y yo estamos llamados a ser conquistadores. Tú y yo estamos llamados a avanzar y a vencer la adversidad y a conquistar los desafíos que tengamos que pasar. Tú eres Dios grande y poderoso. Tú eres fiel. Y lo que hiciste en el pasado, también lo harás en el presente. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. No niegas que pasaremos por las aguas profundas, pero nos dices que no nos ahogaremos. No niegas que pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. Porque tu amor es eterno. Porque Jesús venció en la cruz para que nosotros tuviésemos una vida y vida en abundancia. Una vida no exenta de dificultades, pero sí en victoria, sí en avance, sí en conquista, sí en crecimiento. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dale fuerte el aplauso al Rey.